día es de Sasha, une para todos y todos para une, resolviendo un problema entre muchos, cómo encontrar una solución en la que todo un equipo participe. Esto es una propuesta de hacer un mob programming coding dojo similar al que se hizo en Trocafone, pero de manera virtual. Ok, bueno, gracias Tomás por la intro. Bueno, soy Sasha, Augusto Keloix para otros. Y bueno, ya di un par de charlas acá, así que la de hoy voy a tratar de hacerla bastante sencilla para que la puedan ver y vamos a arrancar bien la tarde. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como decía la descripción de esto, de poder trabajar de a muchos o de muchos, ahora que estamos todos en un mundo bastante raro. Y lo que estoy haciendo es investigando un par de herramientas y formas para poder hacerlo. Así que, bueno, les voy a contar un poco todo lo que fui descubriendo. Bueno, las slides después se las comparto. Había pedido en el canal de Telegram, si alguna, voy a necesitar un par de voluntarios. Si quieren entrar, pueden ir entrando a esta página. Es saxa.xyz/2prog. Eso les va a abrir un ambiente virtual en un binder, así que van a poder probar, el código y vamos a ver si podemos programar entre nosotros. Y después, si permite la asincronicidad con YouTube y con el resto que estén viendo por otros canales, si quieren entrar acá, itempool.com /live, voy a hacer un par de preguntas para ver si un poco del response de todos respecto de estos temas. Así que, bueno, cuando quieran. Bueno, hasta eso, ¿qué es el pair programming? Bueno, la idea del pair programming, digamos, quizás uno no le escucha seguido o a veces no, es poder programar, casi como dice el nombre, de a pares. Pero no necesariamente que se tiene que programar de a pares, pueden ser varias. Y el tema es, ¿qué pasa cuando, digamos, es complicado trabajar de a muchos o con alguien si no hay una buena comunicación? Entonces la idea es poder tener la mejor comunicación que se pueda generar al estar trabajando y cuáles son los mayores problemas o para qué situaciones podemos también aplicar esto del pair programming. Bueno, lo importante de hacer el pair programming sería, en la situación más general, es tener una única máquina y varias personas programan a la vez. Es decir, pero una sola tiene el teclado y tiene el control del código. Entonces, una forma bastante buena es cuando alguien quiere implementar una nueva idea, quiere probar algo nuevo, quizás el utilizar el pair programming está bueno porque te permite quizás expresar, te permite, sí, expresar las ideas que tenés y a veces evitar estos estancamientos que uno tiene cuando está programando por su cuenta, que es, bueno, te metes con la idea y empezás a programar un montón y llegas a un punto que te estancás y no sabes cómo salir. Bueno, la idea del pair programming es poder, no sé, darle un descanso a la mente y poder ver con otra perspectiva el mismo problema. Entonces, la idea es que nos vamos a ir pasando el teclado cada cierto tiempo. Es decir, bueno, le dedicamos una persona tiene el teclado por 10, 15 minutos. Siguiente paso, otra persona tiene el teclado por 10, 15 minutos. Y las condiciones son, digamos, uno puede implementarlo, digamos, puede hacerlo como quiera, pero
El que está al teclado, lo único que hace es como maquinita tratar de codear codear y la solución que están desarrollando. Mientras que la otra persona piensa o va interpretando el problema de distintas maneras y va dando comentarios a la persona que está implementando. Después, otra forma de pair programming que es muy útil es cuando hay alguien nuevo en el equipo, alguien nuevo o nueva, y queremos transmitir ese conocimiento. La forma más fácil es, bueno, vení, que te explico, acá tenés la documentación, si es que existe, fíjate cómo funciona, o te hago un screen share y te muestro todo cómo funciona. Bueno, eso a veces puede ser útil y otras veces es un poco como para sacárselo de encima. Pero la idea es... Uy, se me fue el mouse. Es poder que la persona que va a recibir el conocimiento vaya al teclado y vaya tratando de implementar las cosas. Y la persona que brinda explica, le guía, le comenta las situaciones, cuáles son las particularidades, qué cosas hay que tener cuidado, y de esta manera es como un poco más fácil. Uno de los temas un poco más complicados del pair programming es que cansa mucho, porque hay que estar atento a varias cosas al mismo tiempo. Es el código, a las cosas que estás hablando, pero te permite como mejorar el flujo de trabajo. Otra situación en la que podemos usar pair programming es simplemente exponer o poner a prueba una idea, como no sé, conseguiste un nuevo código y querés ponerlo, evaluarlo y ver cómo, bueno, mi primer usuario sea un compañero o compañera de trabajo que me dé su review. Quizás es un poco más profundo que un code review porque no solo está viendo el código, sino lo está probando. Entonces, el que implementó simplemente puede responder las preguntas que le haga la otra persona, y el que está probando hace todas las preguntas y puede comentar sobre la implementación. Bueno, y la idea del mob programming es, bueno, tener una multitud de muchas personas programando sobre un mismo programa, digamos, de manera al mismo tiempo, pero digamos, al mismo tiempo todos sobre el mismo problema al mismo momento, pero ir rotando quién va escribiendo. Entonces, vamos a ver si aparece algún voluntario. Traten de entrar acá. sasha.xyz/toprog y veamos cómo avanzamos. Lo que van a hacer, digamos, hay un setup aprovechando las herramientas que hay online. Bueno, porque uno de los problemas que quería resolver es, bueno, ¿cómo podemos hacer pair programming y facilitarlo a gente que que se le complique instalar o no pueda instalar rápido o sin ningún requerimiento? Entonces, a ver si... ¿Ya hay alguien? Ok. Entonces, lo que hay seteado acá es, al igual que uno puede bajarse Visual Studio Code en su computadora, hay maneras de tenerlo de manera online en un servidor. Entonces acá, si se fijan, entré en el navegador, pero lo que hice es tener un sistema de Visual Studio Code. Ahora, lo que les voy a pedir a alguno, si se puede, digamos, nos va a tocar loguearnos.
Si todo salió bien, perfecto. Y acá esta aplicación me pareció bastante buena porque, bueno, te puedes bajar el add-on para Visual Studio Code o también hay otros editores de texto que te permiten usarlo. Y bueno, la gran noticia es que es coming soon para Vim, que sé que mucha gente en la comunidad lo utiliza. A ver, veamos si esto no rompe nada. No lo probé con Zoom. A ver. Bueno, no me dejó unirme a la sesión porque debo estar compartiendo. Por acá me siguen escuchando. Sí, Tuve se que te está apagar escuchando. ¿Se me escucha? Perfecto. Entonces, no sé si alguien pudo entrar al, al sistema, se pudo loguear a GitDuck y acá, si me permite. Bueno, voy a compartir el Telegram de PR. A ver si alguien más se puede sumar. Perdón, yo me uní a Duck, ¿cómo que se llama? GitDuck. GitDuck, y abrí Sí. el link, pero no entiendo a dónde crees que vaya ahora. Ok, lo primero que deberías hacer es, digamos, abrir el primer link, el que te pasé, este de Sasha to Pro, y ahí darle login a GitDuck, que te va a permitir entrar en una sesión. Vamos a no. A ver, mando. Me parece que. Ah, no. Mantuvo la sesión. Bueno, y acá la idea es que uno puede hacer lo usual de programar
Dame un segundito que ahí estoy probando de nuevo. Dale. Entonces, no sé si por ahora hay alguna pregunta. Ajá, vamos, alguien más. Ahí me cargo. Hola, Matías. Gracias por sumarte. Ah, a ver si se puede hacer un super comunicación. Ajá. Hola, Matías. No. Mario, ¿cómo va? Marco. Ah, perdón. Marco. Y ahora, Bueno, a ver si yo puedo conseguir loguearme, pero en otro dispositivo. Ok.
Y ahora estoy acá. Zanahoria para comer con ensalada. Claro. Bueno, ya está. Está escuchando la gente, ¿no? En vivo. Gente que está ahí con él. ¿En serio? Bueno. Ok, bueno, la idea va a ser poder, a ver si me deja el teclado desde acá, desde el celular, codear algo mientras puedo escribir desde acá. Entonces, si yo hago X y ahora le pido a mi otra persona que continúe. Bueno, live demo entre muchas personas no va a funcionar. Ahí está. Ok, bueno, entonces lo que pasa. Está seteada la aplicación, la activación de BIM, entonces cada vez que aprieto las teclas en el celular va a ser difícil escribir. Pero bueno, se llevan la idea de que esto se puede compartir. Algunos pudieron entrar a codear. Les invito a probarlo cada uno por su cuenta. Saben dónde pueden entrar y pueden intentar hacer preguntas y ver cómo avanzan con eso. Es poder tener un ambiente en el que puedan trabajar de una sin ningún problema, y lo mejor de todo es que como está seteado en Binder, tenemos el ambiente de Jupyter Lab y todas las cosas que traen para en sí para probar dentro de ya sea un notebook o poder volver a Visual Studio Code. Bien, bueno, perdón por este tiempo de prueba, pero ¿iba a funcionar o no iba a funcionar? Y bueno, la idea de cómo fue posible todo esto? Hay un montón de infraestructura atrás que yo simplemente lo único que hice es agarrar, buscar, probar un par de cosas, chocarme un poco con las distintas herramientas hasta poder conseguir hacerlo funcionar. Pero primero está MyBinder, que lo que permite hacer es tener un repositorio de GitHub y ejecutarlo, digamos, en un ambiente todo en la nube, con las distintas instalaciones, como si son, bueno, utilizan bastante Jupyter y eso, viene de ese lado, tiene cosas muy buenas, no solo para Jupyter, solo para cosas de Python, tienen para otros lenguajes. Y el siguiente es Code Server, es como extrajeron la parte open source de Visual Studio Code y lo liberaron para poder utilizarlo en cualquier lugar. Uno puede levantar, no sé, una instancia de Docker en su servidor y tener un Visual Studio Code que funcione directamente. Esto incluso se puede instalar lo que hace Binder, uno define el ambiente de Conda, le pone instalar Code Server como dependencia, funciona. Y el siguiente es Jupyter VS Code Proxy, que lo que permite es tener
este proxy, que lo que está pensado Binder es para Jupyter, pero poder tener un proxy que la idea es muy buena porque si tienen implementado alguna otra aplicación, por ejemplo, hace poco salió unos nuevos notebooks en el lenguaje de Julia que utiliza algo parecido a esto, que tiene un proxy, pero para los notebooks de Pluto. Entonces, si quieren utilizar, tener algo para ustedes, para que les pueda aparecer un botoncito de su aplicación dentro de un ambiente de JupyterLab, pueden utilizar esto, que está más que bien. Y bueno, para más información de pair programming, acá en el slide les dejo un link a un texto bastante extenso, pero que explican un montón de las ideas de cómo poder hacer pair programming y cosas así. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fíjate que ahí tenés una pregunta mía, Sasha. Básicamente la pregunta es, ¿qué ventajas ves en el pair programming sobre un workflow que yo veo más común, que es que uno hace un PR y después hay gente que se lo revisa? Hacer un code review sobre un PR. Ok. Creo que, digamos, en las situaciones que yo lo utilicé, es poder hacer el pair programming te permite hacer como la experimentación o tener como la respuesta inmediata. No sé, en un PR vos se lo mandás y andás a ver cuándo lo lee, o lo que puede hacer, bueno, te dicen, bueno, vení, sentate acá al lado mío y contame lo que es el pull request. Entonces, es como tenés pros y contras. No sé, quizás en el pull request se pueden ir dejando la conversación como documentada de todas las cosas que van subiendo. Pero en el pair programming es como más al día. Para mí, las situaciones en que yo lo usé más es para probar algo nuevo, digamos, como ninguna tiene la idea de qué es lo que queremos implementar, digamos, o cómo es la solución, y vas discutiendo momento a momento. Y la otra es para transferir conocimiento. Es, bueno, te sentás y le pasas, no sé, como todo el knowledge, que quizás un pull request es parecido a eso, es como, bueno, probalo y fíjate. El tema del pull request es si tenés el código, lo ves de manera estática, quizás lo tenés que ejecutar haciendo pair programming. Como probar el código, lo que estoy haciendo, y así podés avanzar. A ver acá, otra pregunta de Sebastián. Dice, en el caso de que hayas hecho pair programming con otras personas usando GitDAG, ¿pudiste preguntar a las personas del otro lado del par cómo se sintieron o su experiencia desde el lado? La verdad no tuve oportunidad, lo probé, digamos, estos días estuve seteando todo el ambiente y hoy a la mañana pude hacer algo mínimo, pero sí, no sé, lo que tiene bueno es que, bueno, que quizás te permite integrar todo esto, como vieron, tiene video, tiene audio, todo en una sola cosa. Y lo importante es, lo que pasaba es, quizás al primer momento uno quiere jugar y toquetear todo, entonces haces un caos la parte del código, pero si seguís como las reglas de, bueno, una sola persona escribe código
en cada instante, es mucho más prolijo y te permite pensar. Y esto también es como para mantenernos en la atención de todos los que están haciendo el código, que es, porque si una persona está codeando y la otra persona se queda, no sé, mirando el techo, pierde el interés y es como un recurso que está perdido. En cambio, si tienes dos personas que realmente están intercambiando, están como en focus con lo que están haciendo, puede ser mucho mejor. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Supongo que hay algún delay con respecto de YouTube, así que espero un minuto más y veo. Bueno, eso de mi parte, eso es todo. Hay alguien en el canal de YouTube que está preguntando cuál es que comenta que eso es como la extensión de LiveShare de Visual Studio Code. ¿Tenés algún comentario sobre eso? Sí, el tema de... Y el otro día también, digamos, probando estas cosas de code sharing, probé el LiveShare de Visual Studio. Está bueno si todos usan Visual Studio y el único tema es que si querés la versión todo online usando Codespaces, es paga. Y bueno, hay gente que tiene, digamos, por principio no utiliza cosas que no sean open source y tampoco es todo open source la parte de LiveShare. Así que, bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Sasha, por tu charla. La vamos a Ok. estar subiendo en estos días al canal de Python Argentina, de YouTube, una vez que editemos todos los videos. Listo, perfecto. Si alguien prueba esto de usar el repositorio y usarlo todo online, si tiene alguna experiencia, me escribe y me cuenta qué tal le funciona.